con el cual sigamos avanzando y sigamos procediendo, porque la palabra nos enseña una clave tan importante en el libro de Zacarías que dice: no es con espada ni es con ejército, sino es a través de su Santo Espíritu. En pocas palabras le está diciendo al rey: no es con lo que tú tengas ni es con lo que tú cuentes, sino que es a través del Santo Espíritu del Señor. Y a través de, cuando nosotros tenemos un llamado de parte del Señor, yo recuerdo, porque las personas que me ha tocado instruir al comienzo, siempre le digo: entienda que vamos a trabajar con lo que más ama el Padre, que es el alma de las personas. Y por lo tanto nos tenemos que enseñar a trabajar de acuerdo al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Porque entre más grande es el llamado, como hablábamos el domingo, más es la demanda que el cielo tiene sobre nosotros. Y para eso hay que prepararnos, para eso hay que instruirnos, para eso, y nos hemos enseñado que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Por eso el hombre y la mujer que es instruido por el Espíritu Santo sabe que para vencer hay que parir a través del Espíritu. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Porque mira, tú puedes traer, yo le llamo sabiduría procesada a esto. Cuando una persona trae una palabra, una revelación, y tú te alimentas de ella y luego tú puedes predicar, pero le digo, usted no tiene la escritura, vamos a llamarle así, como en las propiedades, ¿verdad que sí? Usted puede decir: yo vivo aquí, yo estoy aquí, pero si usted no tiene la escritura legal de esa propiedad, no es suya, ¿verdad que sí? Entonces así usted puede estar soltando una palabra, pero como usted no la ha vivido, como usted el Espíritu Santo de Dios no lo ha procesado a través de esa palabra, usted la puede soltar, pero usted no tiene la escritura legal en el mundo espiritual de esa palabra. ¿Estamos? Amén. Entonces hemos aprendido a través del Espíritu Santo. Por eso estamos confiando a través de estas clases, porque yo le decía, tenemos varias clases nacidas del Espíritu, y cuando él hablaba de un reinicio y cuando él hablaba de una actualización, porque hoy volvía y me recordaba y me decía: Amabeli, quiero que entiendas que las tinieblas, el adversario, Jehová lo reprenda, se ha actualizado. Y la iglesia hoy en día no quiere actualizarse. Entienda que tenemos diferentes guerras y simplemente mire, las distracciones no eran las mismas que antes, ¿verdad que sí? Y es cuando yo me río, porque dice la Biblia que Elías era un hombre, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y que Elías oraba fervientemente y fuego cayó. Usted lo ha leído, ¿verdad? Entonces yo bromeo con el Padre y yo le digo: Señor, pero es que Elías no tenía la distracción del Facebook, del TikTok, de todo lo que ahora incluye eso, ¿verdad? Y usted se ríe, pero es cierto. Entonces son distracciones, son luchas más fuertes, que el método sigue siendo el mismo. Por eso a través de la palabra, a través de la escritura, estamos sacando esos métodos, estamos sacando esas revelaciones, estamos sacando las instrucciones, estamos sacando las herramientas para poder vencer hoy en día, porque la palabra sigue siendo la misma de hoy y de siempre, de ayer, de hoy y de siempre, ¿verdad que sí? Amén. Entonces el adversario se actualiza. Si fíjese nada más las drogas, antes no había esas drogas sintéticas que hay hoy en día. Había otro tipo de drogas, ¿verdad que sí? Y díganme si no, la Biblia lo dice y todo lo confirma, que la maldad irá en aumento, ¿verdad que sí? Entonces nosotros tenemos la misma palabra y la misma palabra sigue teniendo el poder, pero hay un déficit de poder en la iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere. Es bien importante
que tú te enseñes a esto, porque mira, si tú mañana el pasado, la Biblia dice, tú no te enseñas a conquistar la unción que tú portas, tú no te enseñas a conquistar la esencia que Dios ya depositó en ti, tú no te enseñas a manifestar los dones, tú no te educas correctamente, tú puedes ver a un siervo, tú puedes ver a un ministro y tú dices, wow, lo hizo así, y tú vas a querer arremedarlo, como decimos. Pero dice la palabra, la Biblia dice en Eclesiastés, y yo estoy completamente de acuerdo, que no hay nada nuevo bajo la tierra. Si tú lees la Biblia siempre está en presente. Y si tú tienes la revelación del Espíritu Santo, una historia que tú no entendías, tú te das cuenta y Él te dice cómo tú la vas a traer a la actualidad. Esa es lo más hermoso de la presencia de Dios a la hora de ser nuestro maestro de Biblia. Entonces, dice la palabra que hubo unos hombres que vieron cómo Pablo hacía una liberación. Y cuando ellos lo vieron, ellos fueron después y empezaron a decir y a hacer lo que ellos habían visto. Pero ojo, en el mundo espiritual no tenían legalidad ni tenían autoridad. Y el demonio se manifiesta y les dice, mira, yo sé quién es Pablo, yo lo conozco, yo sé quién es. Y sé quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. Les contestan los demonios a través de las personas. Y dice que los mandaron en vergüenza, dice que desnudos y golpeados, que quiere decir avergonzados. ¿Por qué? Porque no había en ellos el poder, la autoridad y la legalidad divina que te tiene que tener para operar en el mundo espiritual. Y el mundo espiritual es real, mi hermano, y tú te tienes que enseñar a operar a través de esto. El mundo espiritual no es solamente para los pastores, evangelistas, no, es para todos. Por eso hay una necesidad que aprendamos a operar a través de esto, pero a través de la forma correcta. Porque mira, I'm sorry for you, el mundo se corrompe, la iglesia se corrompe, los pastores se corrompen, los evangelistas se corrompen. El mundo espiritual jamás va a ser corrompido. Jamás. Por eso hemos estado hablando del soborno. Y el domingo tuvimos una explicación extensa de cómo te daña el soborno a la hora de ser eficaz a través del reino. Y Dios volvía y me hablaba y me daba el ejemplo de Elí. Dice la Biblia que el sacerdote Elí quedó ciego y murió. ¿Por qué quedó ciego? Porque él consentía el soborno de sus hijos. A él venían y le decían la reputación tan mala que tenían sus hijos en la iglesia. Y él se hacía de la vista gorda por amor a sus hijos. Entonces dice que terminó ciego y destituido del trono del Señor, de la presencia. Ahí se acabó todo. ¿Por qué? Por haber consentido el soborno. Entonces todo esto lo tenemos que explicar, porque todas estas situaciones se van colando como la humedad a la vida del creyente con un fin y con un único propósito: que tú vivas sin poder. Porque todo esto se va filtrando a tu corazón, porque es ahí donde el diablo quiere ocupar el lugar para que tú seas algo ineficiente. Para que tú seas ineficiente. Porque él sabe, miren, una de las cosas que tenemos que aprender a madurar es que la lucha más grande que nosotros tenemos no es con el adversario ni con el infierno, es a través de nosotros mismos. Porque cuando una persona madura en el Señor, madura en la palabra, y vamos a hablar del tema 1 de los fundamentos, y del tema 2 de guardar los mandamientos, y una persona está caminando en integridad con el Señor, está aprendiendo, él sabe que cuando él reprende a Satanás, Satanás tiene que huir. Él sabe que cuando se reprenden los demonios tienen que huir, porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Amén. Pero a la hora de luchar con nuestra propia carnalidad, con nuestra propia naturaleza, esa es la buena, ¿verdad que sí?
a la hora de vencer al hombre viciado que soy yo, que me gusta pecar, que soy rebelde. Ahora, de verdad que estaba con la clase y se ríe el padre porque yo le digo, de veras que me está saliendo humo con estas benditas clases de estar a través de la palabra y yo quiero poner una cosa y él me dice que no es eso, y porque es fácil irse por lo que tú ya sabes, ¿verdad que sí? Amén. Pero es difícil estar esperando la revelación de que él te diga lo que es. Entonces hoy hablábamos y me decía cuán fácil es lidiar con los demonios. Me decía, Amabel, y lidiar con los demonios es fácil en la iglesia. Y yo le digo, ¿cómo, Señor? Sí, dice, cuando cargas poder y autoridad, pasa una persona, se manifiesta un demonio, lo echas fuera, el demonio se va porque respeta el rango, la autoridad que tú tienes y respeta sobre todo mi nombre, el nombre de Jesucristo. ¿Sí me está entendiendo? Eso es fácil, Amabel, pero después de la liberación viene lo bueno. Porque si esa persona no se forma, y si esa persona no es valiente y no es esforzado a salir de esa puerta, los demonios la están esperando para volverse a meter en ella a través del pecado. Porque estábamos desarrollando las demás clases y hablaba cuán importante es que nos enseñemos a lidiar con el pecado. Porque me decía, echar el demonio es fácil, es de lo más fácil que puede haber. Lo difícil es lidiar con tu pecado después, con las cosas que a ti te gusta hacer, y que al hacerlas pecas y abres puertas para que el demonio venga otra vez y te someta. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Y yo me quedaba meditando así como usted y decía, ay, sí es cierto. Sí es cierto, porque pues que pase la liberación aquí, usted sabe, a veces, usted sabe, la liberación ocurre. Pero ya cuando esa persona se va y le gusta hacer lo que es pecado delante de Dios y abre una puerta y otra vez vuelve, y dice la Biblia que entonces su estado viene siendo peor que al principio, ¿verdad que sí? Amén. Por eso es que no solamente te estamos enseñando de la liberación, sino primero te estamos ¿y por qué voy por ahí? Porque te estamos enseñando primeramente que todo de acuerdo a la palabra, cómo es que va funcionando el reino de los cielos. Y hemos tomado como referente para este discipulado la vida de Jesucristo. En la primer clase usted entendió y usted aprendió cómo es que lo primero que hay que poner es un fundamento. A través de la palabra, a través de la oración y a través del ayuno. Y vimos cómo a través de Jesucristo Él nos enseña, porque Él es el modelo del que estamos hablando en este discipulado. O sea, era Jesús, la divinidad encarnada, y Él tuvo que aprender disciplina, dice la palabra, ¿verdad que sí? La Biblia dice que Él no andaba diciendo que yo soy Jesús, el Hijo de Dios. Dice que no, la Biblia dice en Hebreos que Él aprendió disciplina. Dice la Biblia que a los 12 años Jesucristo estaba en la iglesia aprendiendo los negocios de su Padre, ¿verdad que sí? Entonces ya vimos el punto número 2 fue guardar los mandamientos. Como Él va y busca a Juan el Bautista y le dice, bautízame. Y Juan el Bautista le dice, vaya en el libro de Mateo capítulo 4. Si usted se ha dado cuenta, vamos hablando así de la vida de Jesucristo por etapas. Entonces Él le dice, Jesús le dice, es que conviene que yo cumpla con toda justicia. Y luego es donde le dice el Padre, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Y aprendimos por la palabra que en lo que Dios más se complace es cuando guardamos su palabra, vivimos a través de su palabra. Y hablamos de lo importante que es vivir bajo los mandamientos del Señor. ¿Verdad que sí? Amén. No, hombre, si yo esa palabra en la clase número 2 la traje toda la semana. Y el Señor me decía, Mabel, y es que eso es tan extenso lo de los mandamientos. Y es algo que la iglesia no quiere entender. Y ahora vamos a través del número 3, vamos a ver la siguiente, que es el modelo rediseñado a través de Jesucristo. Entonces ya vimos, ¿por qué te dije los 2 puntos? Porque vamos a ver a través, te voy a leer todo,
el 4 del 1 al 11, y luego te lo voy a ir desmenuzando, porque vemos cómo aquí se llegó la hora de que Jesucristo fuera tentado, pero como Él ya había cumplido con lo establecido antes, ¿verdad? Amén. ¿Ya tiene Mateo capítulo 4? Amén. Dice la palabra, se pone de pie por favor en reverencia a la escritura. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Yo quiero que tú entiendas que a la hora de leer la Biblia, cuando dice Espíritu con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Cuando habla con Espíritu E minúscula, se está refiriendo al Espíritu del hombre. Aquí vemos que dice fue llevado por el Espíritu y la E mayúscula, entonces por el Espíritu de Dios. ¿Estamos? Y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Padre, gracias te doy por tu bendita palabra, la cual creo firmemente que ha preparado el camino por el cual nosotros debemos andar. Te pido que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento, nos hables a la luz de tu palabra, Señor, para tener el conocimiento correcto, el conocimiento exacto que necesitamos para crecer, para desarrollar, para avanzar, pero sobre todo para vencer, Señor, a la hora de la batalla. En el nombre poderoso de Jesús. Te pido que sigas obrando en nosotros según tu misericordia, según tu gracia, según tu sabiduría. Y que este pueblo que te ama con todo su corazón, Padre, pueda seguir al frente de la batalla, conquistando a través de cada palabra que tú has dado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Miren. Aquí vemos, y yo te quiero hacer énfasis, como dice la palabra, que fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero la misma palabra da testimonio de que Jesús ya se había preparado. Te dije que en la clase número 1 hablamos del fundamento de la palabra. Y la palabra nos enseñó que para crear nuestro fundamento tenemos que leer Biblia, tenemos que tener oración con el Padre y tenemos que ayunar. El ayuno, mi hermano, tiene tiene varias funciones, tiene diferentes funciones. A veces la gente dice, es que yo ayuno para que Dios me use. No, mi hermano. Muchas veces el ayuno es mejor para que Dios nos santifique, es mejor para que Dios nos fortalezca y podamos, según la palabra en el libro de Isaías, romper ligaduras de impiedad. Entonces aquí vemos cómo la palabra da testimonio de que Jesucristo había ayunado 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches, ¿verdad que sí? Porque yo quiero que tú entiendas que contrario al hombre, Jesús nunca envía, sino primero prepara y equipa. El Espíritu Santo nunca envía un hombre a ser devorado por las fieras, que en este caso son los demonios. Envía
cuando prepara y cuando equipa. Entonces Jesucristo ya se había preparado a través de un ayuno que tenía que tener oración, que tenía que tener palabra. Y dice, y después dice, fue llevado por el Espíritu. O sea que ahí vemos el mandamiento de la obediencia. O sea, él fue guiado por el Espíritu. ¿Te das cuenta cómo él ya había cumplido? La palabra está ratificando los dos puntos que nosotros estudiamos las semanas pasadas, ¿verdad que sí? Amén. Entonces vamos a hablar, ponme el número 1, Moisés, porque quiero hablarte del modelo rediseñado. Jesucristo fue llevado, vamos a hablar lo que es rediseño, fue llevado por el Espíritu porque tenía que saldar una cuenta que el primer modelo de Jesucristo, que era el Adán, había hecho. El primer modelo que Dios estableció sobre la tierra era Adán. Ni siquiera era Eva, porque fue primero Adán, el hombre. O sea, Dios quería a través de Adán modelarnos el diseño que él tenía para nosotros. Pero el primer modelo, que por eso Jesucristo es conocido como el segundo Adán. El primer modelo del hombre, que fue Adán, se corrompió. El primer modelo diseñado por Dios se corrompió por causa de la desobediencia. Y ahorita vamos a ver todo lo que la desobediencia hizo que perdiéramos. Pero el primer modelo, que fue Adán, se corrompe. Entre la desobediencia, entre el pecado. Usted lo ha leído y yo le digo, de verdad que estamos tremendos. Y gloria al Padre por Jesús, porque si no, no hubiéramos hecho. Nosotros no nos aguantamos ni 3 capítulos de Génesis cuando ya habíamos echado a perder los planes del Señor. ¿Verdad que sí? Yo le digo, el Señor tan sabio, porque déjame decirte que te doy y tomo el consejo. Tenemos que confiar en la sabiduría de Dios, en el orden que Dios quiere hacer. Mire, yo le garantizo que si Dios nos da en el rompecabezas los 7 días de la creación, nosotros lo hacemos mal. Por eso que gracias al Padre no nos preguntó cómo se iba a formar la creación. Él en su infinito amor nos dejó al último para no echar a perder las cosas. ¿Verdad que sí? Porque quizá nosotros ponemos al hombre primero, luego las aves, luego no. Y en lo que ustedes van al último. Y aún así lo echamos a perder, hombre. Nos puso al último, nos dio indicaciones tan claras y lo echamos a perder. Porque verdad que así es Dios. Hemos estado hablando de cómo Dios no nos pide algo que nosotros no podemos lograr. 1, Dios no nos pide algo que no podemos lograr. 2, no nos pide algo que no tengamos. Pero a nosotros nos encanta echar a perder los planes. Adán tenía un huerto completo para comer, inducido por Eva, porque no dice que el hombre, inducido por Eva, comió de lo único que le dijeron que no comiera. ¿Verdad que sí? Entonces el primer modelo se corrompió a través de la desobediencia. Por lo que haya sido, por la mujer, por la serpiente, se corrompió. Y vamos a ver cómo el Padre estableció a través de Jesús un modelo rediseñado. Y aquí es donde vamos a ver. Porque primero Dios preparó a Jesús y aquí vamos a ver donde entra en escena el modelo rediseñado que ahora sí puede vencer. Entonces rediseño quiere decir introducir cambios en un diseño previo. O sea, ya había un diseño a través de Adán, pero ese diseño se corrompió y ahora viene un modelo rediseñado que es Jesucristo, donde le introdujo cambios previos. ¿Sí me está entendiendo? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad que sí? Amén. Y por eso vuelvo y le repito, cuando usted escuche el segundo Adán, hablan de Jesucristo, que fue el segundo modelo que Dios estableció para poder lograr lo que Él quería a través de nosotros los hombres. Entonces aquí vemos donde ya entra en el desierto un modelo rediseñado por el Padre, que es Jesucristo. Un modelo que preparó, un modelo que Él estaba de acuerdo a lo que Él había establecido. Porque esos siempre han sido los planes de Dios para nosotros, que venzamos. La Biblia dice que el infierno y sus demonios deben de estar sujetos bajo vuestros pies. Ese es el lugar donde deben de estar, ¿verdad?
Entonces vemos como aquí es como si ya nos pusimos Jesús entró y subió al ring de box. Ahora sí, viene la nuestra, viene la del cielo con un modelo rediseñado que es Jesús. Y fíjese muy bien cómo Satanás vuelve y ataca con la misma tentación de la comida. Le dice, si tú eres hijo de Dios, lo ataca. Porque mira, déjame decirte que el infierno te va a tentar una y otra vez con lo que tú no venzas. Es que él tiene un enfoque y tiene una atención mucho más acelerada que nosotros. Nosotros estamos todos sonámbulos, estamos dormidos. Nosotros necesitamos la revelación del Espíritu Santo y Él está presto. Porque hemos aprendido a través de las heridas de Jesucristo que cuando Él permitió que se le colocara una corona de espinas, Él ganó la autoridad y el derecho para nosotros de que nuestros pensamientos fueran cautivos a la obediencia de Cristo. Que las clases van a ser extensas si usted lo sabe, pero van a estar bien buenas para que lo quiera aprender. Mire, cuando Jesús pagó el precio de la corona de espinas, obtuvo una garantía y obtuvo un beneficio. ¿Cuál? Que tus pensamientos solamente sean escuchados por el Espíritu Santo de Dios. Nadie más. Satanás te ve, pero no sabe lo que tú estás pensando. ¿Sabes cómo Satanás sabe? Por cómo tú actúas. Pero él no puede. Mire, en una ocasión me llega una persona, mire si se fue echándome por arriba y para abajo. Pero me llega una persona y estaba medio confundida a través de las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales necesitan fundamento y necesitan raíces. Si no, hay gente que hasta queda loca. Yo leí en el libro de los generales de Dios un hombre que Dios usó tremendamente, pero le vinieron ataques tan fuertes a su vida que después él terminó apostatando de todo lo que había predicado y terminó paralítico y terminó loco. ¿Sabe por qué? Porque no supo sobrellevar las cosas a través del Espíritu Santo. Entonces llega una persona a la iglesia y yo lo vi como que andaba medio confundido, medio fanático y medio lunático. Pero dije, bueno, pues así han llegado varios. Al rato le sacamos los piojitos y empiezan a crecer en la palabra. ¿Sí me entiende? Porque es la mera realidad. Pero recuerdo que entonces viene y me dice, ya son las 9 de la noche, un ejemplo. Y yo me tengo que ir a mi casa porque por mi mente yo me conecto con la hermana Rosita que está en Uruguay, Paraguay, Yo en mi mente me conecto como con 20 gentes alrededor del mundo y todos oramos juntos. Y yo dije, no, si yo no andaba tan mal, si anda bien tronado el hermano. Y yo le dije, no, yo queriendo todavía. Le dije, no, y le doy esta explicación. Le digo, eso que tú escuchas no es la hermana Panchita. Eso es un demonio. Tú vas a escuchar al Espíritu Santo, el único que tiene autoridad a través de la sangre del Cordero y de la herida en la cabeza con la corona de espinas, de llevar tu pensamiento cautivo, y Él es el único. Entonces él no sabía, Satanás, Jehová lo reprenda, cómo venía el nuevo modelo de Dios. ¿Sí me entiende? Amén. Él no sabía que tanto se había preparado Jesucristo y dijo, vamos a usar la misma tentación, que coma. ¿Verdad? Amén. Y dijo, no, este no comió, y observó y dijo, este todavía me va a costar más, porque mira, no comió, no cayó en la tentación en la primera con la que tumbé al primer modelo, Adán, y me contestó con la palabra. O sea, dijo, como que este sí sabe un poquito más, ¿verdad que sí? Y dijo, bueno, como me contestó con la palabra, la segunda tentación viene a través de la palabra. Y que le dijo, bueno, usted ya leyó la segunda tentación, ¿verdad que sí? Lo llevó a una ciudad santa, lo puso sobre el pináculo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez le dijo,
Échate abajo porque escrito está. Dale al siguiente, Moisés. Y pum, lo tienta con la palabra. Y seamos honestos. Esto es lo que estamos hablando. Y seamos honestos. Después, todos pasamos una etapa donde un espíritu de religiosidad nos ataca a través de la palabra. Y es que la palabra dice esto, y es que la palabra dice aquello, y es que claro que estamos aquí para nosotros vivir a través de la palabra, pero no para atentar a Dios, porque es muy diferente que vivamos con la palabra, que utilicemos la palabra para atentar a Dios. Entonces ya tenemos el primer diseño, Adán se dañó, el segundo Adán, que es Jesús, y es el modelo rediseñado. Entonces vemos, iglesia, cómo lo fue llevando con la segunda tentación a tentarlo ¿con qué? Con la palabra. ¿Por qué? Porque la primera tentación él responde con la palabra. Aquí es donde vemos que te estoy diciendo a través de la palabra, él no sabía si él estaba preparado. Él no sabía, en pocas palabras, como decimos, él no sabía qué tanto traía. Por eso estaba viendo cómo actuaba. Y es así, cuando él contesta con la palabra, le dio el pase para la segunda tentación a través de la palabra. Porque Satanás nos estudia y nosotros mismos somos los que les damos las armas para que él nos ataque. Aprendí esto con dolor de mi corazón, porque uno es tan buena para hablar y dice, mira, yo te perdonaría todo, menos esto. Ahí tú le dices a Satanás el arma con la que te va a atacar, porque tú misma dices, tú le dices a tu esposo, ahí miren, yo te perdono todo, menos que me salgas con que tienes otra mujer, y le salieron 3, sópatelas. Porque el diablo dijo, yo lo que quiero destruir es el matrimonio. Y uno va dándole, uno dice, no, es que, no, hombre, si tú sabes, a mí lo que me cuesta es esto. Y él está viendo, él está escuchando, él está estudiándote para saber cómo es que te va a atacar. Jesús lo miró y dijo, este ya no cayó con la primera y contestó con la palabra. Ahora lo voy a atacar a través de la palabra. Entonces usted debe, mire, por eso yo le digo, iglesia, que entre más crece uno, más sabio y más maduro se vuelve, menos hablador se hace uno. ¿Verdad que sí? Porque cuando tú vas madurando y tú entiendes el poder que hay a través de la palabra que sale de tu boca, tú ya no andas hablando nada más porque sí. A través de esta clase a ti te va, y es lo que yo quiero, infundirte temor santo en el nombre de Jesús, para que a la otra no andes hablando como chachalaca. Y no andes, después de esta enseñanza usted va a pensar para decirle, no, yo te aguanto todo menos que... No, si a mí me traes un pastel, un pan con café, yo ya rompí el ayuno. Mañana te llega la vecina. Usted va, la gente sabia es la que habla menos y es la que escucha más. Entonces ya vemos cómo operó a través de la segunda tentación. ¿Verdad que sí? Amén. A ver, vamos a ver la número 3. La 3 fue a través de las riquezas. Dale el siguiente punto, Moisés. Adán perdió, ahí un error de dedo, en la desobediencia. Vamos a través de lo que perdió. A través de la desobediencia, Adán perdió identidad, posición y herencia. Porque cuando nosotros desobedecemos, iglesia, estamos cediendo en el ámbito espiritual. La posición número 3, la tentación número 3, viene donde él le habla de las riquezas. Le dice, todo esto te voy a dar si tú postrado me adorares. Eso era de Jesús, porque Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, ¿con qué lo está tentando? Con una herencia que ya era de él, pero que se había perdido a través de la desobediencia. Y esas tentaciones nosotros las vamos teniendo a través de esto.
Escríbale mientras yo le voy repasando aquí. Entonces vemos, ya anotó los 3 puntos, ¿verdad? Cómo Jesucristo fue al desierto y confrontó a través de cada tentación lo que el primer Adán dañó y corrompió para nosotros. Por eso a través de esto vamos a aprender que cuando nosotros ya vamos a salir a la guerra, a la lucha, a algo, a cumplir con el ministerio, con el propósito, con el diseño, con el llamado, lo tenemos que hacer a través de Jesucristo, porque Jesucristo fue el que en el desierto confrontó cada tentación, confrontó cada área que se había dañado y venció. ¿Estamos? Por eso ahora nosotros vivimos a través de la justicia de Jesucristo. No vivimos cuando nosotros, mire, esto es bien importante. Cuando nosotros estamos soltando una palabra, usted se tiene que enseñar que usted al final lo va a decir en el nombre de Jesús. Cuando nosotros estamos orando, nosotros decimos en el nombre de Jesús. Cuando nosotros estamos operando a través de una liberación, lo ordenamos, lo declaramos, lo profetizamos en el nombre de Jesús. Porque en el mundo espiritual, en el ámbito espiritual, en el cielo, en la tierra y en el infierno, lo que tiene peso es el nombre de Jesucristo. Él fue al desierto, confrontó las 3 tentaciones, venció y ahora nos entregó una vida a través de Él para que ahora yo camine a través de su justicia. Esto es bien importante porque mire, en ocasiones, cuando ya estás en eso, te van a venir las tentaciones del ego. A mí me ha tocado, y ahorita que estamos en intercesión, preparando a ellos para las liberaciones, fíjese, esto es bien importante. Mi lugar siempre va a ser atrás de la cruz. Mi lugar siempre va a ser vivir a través del sacrificio que Jesucristo hizo por mí. Mi posición siempre va a ser cubierta con la justicia de Jesús. Por eso Él venció y luego nos lo otorgó. ¿Estamos? Amén. Y el diablo sabe la posición que nosotros tenemos, que debe de ser a través de Jesús. Y los demonios también lo saben. Algo que yo veo mucho que ocurre a la hora de manifestarse en las liberaciones es que los demonios te tientan y quieren hacerte el pleito personal. A mí esto me pasa mucho. ¿Por qué? Porque nosotros a través de Jesucristo estamos elevados por encima de ellos. Te lo acabo de decir. La palabra dice que están sujetos bajo vuestros pies, ¿verdad que sí? Pero cuando yo lo hago personal, me estoy bajando al nivel del demonio, porque él está queriendo filtrarse a través del orgullo, del ego y de la vanagloria. O sea, la posición en Cristo a mí me tiene por encima. Y por encima ellos no me pueden dañar. Por encima de ellos está la autoridad de Jesús. Entonces dice, te voy a bajar para poder vencerte, porque encima no puedo. Y los demonios, yo los escucho clarito, Jehová los reprenda, donde ellos comienzan a tirarte en el ego y comienzan a hacer la batalla personal. Y a mí me toca recordarles y decirles, mira, tú aquí no estás peleando contra mí. Estás peleando contra aquel que te venció en la cruz del Calvario. Les recuerdo que no es conmigo. Y yo puedo ver cómo se enfurecen y comienzan. ¿Por qué? Porque ellos se quieren filtrar a través de esa artimaña. Y es lo que el diablo usa mucho hoy en día. El orgullo, el ego, la vanagloria en el corazón de los siervos, de los hijos, de los ministros. ¿Por qué? Porque los baja de la dimensión de gloria del Padre y los pone por encima de la cruz cuando vamos detrás de la cruz. ¿Sí me está entendiendo? Entonces ellos vienen y dicen, y el que no tiene bien matado el orgullo, el que no tiene bien matado el ego, el que no sabe bien las leyes espirituales, se cree Juan Camaney y le dice, ¿qué? Si yo soy tal, y empieza y sópatelas, te le dan una revolcada a los demonios. Porque aquí no es ni lo que es, aquí no, mijito, no traemos nada en el morral. Aquí
aquí solamente a través de Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue al desierto y Él venció y Él restauró la autoridad que nosotros ahora tenemos en el nombre de Jesús. Por eso dice la palabra, nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Verdad que sí? La Biblia dice que esto no es por obras para que nadie se gloríe. Por eso yo le digo, nunca diga que la gente, gracias Leslie, nunca diga que la gente se va a ir al cielo con tus zapatos porque es bien buena. Y menos si es cristiano. O yo porque le voy a dar un bibliazo. Un cristiano no debe de andar diciendo eso. La gente no se va al cielo porque es buena. El único camino al cielo es Jesucristo. Que claro que Dios quiere las buenas obras. Porque dice la Biblia en el libro de Mateo que nosotros fuimos destinados y predestinados para buenas obras. Y yo sé que el corazón del Padre ve a una gente que es buena, que es noble, la trae a sus caminos para que sea salva. Pero no se puede ir al cielo solamente por buenas obras. Tiene que a fuercitas ir por el único camino que es a través de Jesucristo. ¿Estamos? Porque Él vino y venció y restauró todo esto que nosotros hemos perdido por causa de la desobediencia. Por eso cuando nosotros pecamos, fallamos y anduvimos, ahora venimos y la autoridad que hoy tenemos sabemos que es a través del nombre de Jesucristo. Y la gente te puede decir, pero es que tú ¿por qué estás ahí? Si tú hiciste, si tú fuiste. Sí, pero fue Jesús el que venció. Vamos a imaginarnos, nosotros somos el Adán que dañó el plan del Señor. Le decimos sí, pero ahora es a través de Jesús. Ahora es en el nombre de Jesús. Ahora es por la justicia de Jesús. Él vino, dale la siguiente, Moisés. Él vino, iglesia, y vimos cómo Jesús aprendió, obedeció y confrontó para la restauración. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a vivir. Por eso ahorita la pastora Nayeli decía, es bien importante aprender para no dañar lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Miren, si nosotros no tenemos una enseñanza correcta, el diablo es tan astuto, Jehová lo reprenda, vuelvo y digo en el nombre de Jesús, que él sabe cómo. Mire, hay un dicho que no es bíblico, no lo vayan a dar, no, eso no es bíblico. Hay un dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Bueno, porque ha estudiado la humanidad desde hace no sé qué tanto. Entonces, pero a nosotros nos inflan el ego. Miren, en una ocasión yo escuché a un pastor que de verdad como me ministró ese testimonio. Nosotros estamos predicando y yo no le voy a decir que no. Uno siente el poder, uno siente la gloria, uno siente la unción. Cuando están las liberaciones, vivir a través del Espíritu es adrenalina pura. Oiga, uno se goza, uno siente y todo. Pero vivir a través del Espíritu es elevar tu espíritu, ¿verdad que sí? Amén. Como ahorita decía la pastora, vimos ángeles, todo. Para poder vivir en esa dimensión hay que elevar nuestro espíritu. Pero al elevar nuestro espíritu también se eleva nuestra carne y Satanás lo sabe. ¿Sabes cuáles son ¿Sabes cuándo tú estás más propenso de ser atacado? Después de que Dios te use. ¿Sí? Porque como tu espíritu se elevó, tu carne también se elevó. Y Él lo sabe bien. Hay un predicador, y lo digo a él por referencia, porque tiene tantísimos años en el evangelio y de verdad que Dios lo usa. Dice que él estaba predicando y luego se acerca una persona después de predicar, baja, se acerca una persona y le dice, wow, qué tremendo, qué gloria, qué unción, cómo te usó el Señor. Y el predicador le dice, gracias, eso mismo me estaba diciendo Satanás en la plataforma, en el altar. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Porque se eleva el espíritu, pero también se eleva la carne. ¿Sabes que hay gente? Y I'm sorry for you, a mí me ha tocado confrontarlos, que después de que Dios los usa, pásale Leslie, después de que Dios los usa, andan con ¿usted ha visto un steak rojo?
en el H-E-B, en la carnicería, así andan después de bajar del altar. Rojos, la carne viva, porque se elevó el espíritu. Porque usted cree que Pablo, y ahí va el precio del llamado, Pablo contaba con revelaciones maravillosas. Dice la Biblia que él subió al tercer cielo, ¿verdad que sí? Pero así tan extraordinarias eran las revelaciones de Pablo, que de esa dimensión eran los ataques que Pablo tenía. ¿Sabe por qué? Porque la revelación elevaba el espíritu y la carne, y el ataque lo mantenía en humildad delante del Padre. Así que queremos las revelaciones grandes, así van a ser los ataques, porque Dios conoce que nuestra carne se eleva. Entonces hay siervos que así de rojitos, fresquitos está la carne, y bajan del altar o bajan de ser usados por el Señor, de ver la gloria del Señor. ¿Viste? A ver, dime, ¿te gustó? ¿Qué te pareció? ¿Cómo estuvo la gloria? Y dentro de ellos, porque los he visto, y Dios me guarda en el nombre de Jesucristo, dentro de ellos están esperando que la palabra que sale de ti les esté inflando el ego, les esté inflando el orgullo, les esté inflando la vanagloria. Pásale y siéntate. Muchas gracias. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Por eso hay que cuidarnos bastante. Pero el modelo rediseñado sabe de esto. Por eso cuando fue tentado, le dijo: yo no voy a tentar al Señor. Cuando le dijo: a ver, con la palabra, dijo: yo no voy a tentar al Señor. Yo no voy a dejar que tú me uses. Esto lo aprendí, y me ha tocado estarlo enseñando. Hablo con las personas y yo le digo, aún puedo decirlo, ¿verdad, papi? Al cabo te voy a dar macizo como quieras. A mi hijo yo le digo: mira, papi, yo estoy viendo que Dios te está usando en este tiempo, pero después de que Dios te usa, te me elevas y te me apaciguas. ¿Oíste? Ok, mami. Y yo sé que mañana al pasado, así como yo le agradezco a Dios que me corrija, también me va a agradecer que le corrija. Porque si no lo corrijo a tiempo, al rato no va a haber quien lo soporte, y es un niño malcriado que todavía ni se enseña a vivir en la palabra. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Pero es mi hijo y lo amo, pero le olfateé que cuando Dios lo usa, se le eleva la carne, y le digo: venga para acá, se me apacigua. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Porque Dios quiere guerreros bien formados y bien rediseñados. Mi hermano, aprende de la gente que ya venció. Aprende de la palabra, que ahí están los secretos. Amén. Porque no va a venir contigo con armas, no va a venir contigo con armas nuevas, no va a venir contigo con ataques nuevos, no. Va a venir contigo con ataques que ya hizo caer a otro siervo, y dijo: como hice caer al primer Adán, también voy a hacer caer a este segundo Adán, a Jesucristo. Pero ¿qué pasó? Se topó con un hombre, porque Jesucristo vino en hombre. No me venga a decir a mí, es que Jesús venció porque era Jesús. No, Él era hombre, era la divinidad encarnada, pero vino en carne. Y Él venció a través de la carne. ¿Sabe por qué venció? Aunque era carne, porque estaba lleno del Espíritu Santo, porque se apartaba, porque dice la Biblia que no vivió un solo minuto en la tierra para Él, sino vivió para cumplir la voluntad de su Padre. Y eso es lo que nosotros no hacemos. Nosotros nos escudamos y decimos: es que era Jesús, y como era Jesús, el Hijo de Dios venció. Y como yo no puedo y no soy Jesús, déjame le echo a la carne 3 libras de fajita, porque Jesús, y tan cara que está. Porque Jesús sí pudo, porque era Jesús. No, mi hermano, le aseguro que si vivimos el ejemplo de Jesús, de separarnos, de apartarnos, de consagrarnos, de orar, nosotros también vamos a vencer. Amén. Entonces Él dijo: bueno, a este lo hice caer así, al otro también lo voy a hacer caer así. ¿Y cómo viene y nos atacan? Mire, yo he aprendido que es más sabio. Y el otro día un pastor, yo primero le dije el ejemplo a mi mamá. Ahí está mi mamá de testigo. Y luego un pastor lo escuché en el Facebook predicando. Y le digo: mamá, fíjate que lo que estábamos hablando, el pastor tal lo está predicando. Y hablábamos porque mi mamá
me decía del crecimiento de la iglesia y de todo esto, y le decía, mira madre, hay una forma muy peculiar de la cual Dios me ha estado enseñando, y ora por mí para que Dios me guarde. ¿Y cómo te ha estado enseñando? Me dice. Le digo, a través de la vida de otros siervos. Él me dice, mira la condición, la forma de vida, mira lo que los ha hecho caer y cuídate de eso. Porque ¿sabía usted que es más sabio aprender de errores ajenos? ¿Por qué usted cree que David, y se lo voy a decir con Biblia, por qué usted cree que David supo valorar, guardar la presencia por encima de todo, aún por encima del reino? Porque él vio la vida de Saúl. Él vio cómo Saúl fue el primer rey. Él vio cómo Saúl estaba ungido. Él vio cómo Saúl tenía las riquezas de todo. Pero él también miró cómo Saúl fue decayendo por menospreciar la presencia de Dios. Él miró cómo Saúl fue decayendo por querer tener contento primero al pueblo que a Dios. Él miró cómo Saúl y su descendencia fue decayendo hasta llegar con las brujas, las hechiceras que él mismo había desterrado, porque la presencia de Jehová se había apartado de él. Entonces es más sabio cuando usted ve a través de la vida de otra persona, como lo hizo David, y dijo, versión primera de Mabel 7:24, mangos, dijo, yo ya vi cómo le fue a Saúl por haber menospreciado la presencia de Dios. Por eso en sus oraciones decía, Señor, escudriñame, si algo puesto por encima de tu presencia, revélamelo para poder yo enmendar mi error. Señor, quítame hasta el reino, porque es más importante tu presencia, porque Saúl seguía teniendo reino, pero no tenía presencia. Entonces le decía que eso es pero quizá usted, con esto ya se le abrieron los ojos. Quizá usted no se había dado cuenta. Hace días me dice mi mamá, fíjate que a una persona le pusieron una persona peor que ella. Y le digo, es que así trabaja Dios, madre. Porque Dios te dice, mira, y yo no hablo para criticar la vida de nadie, pero sí para aprender. Mira, tienes que cuidarte, porque lo que lo hizo caer a él, no te haga caer a ti. Entonces, vino con la misma tentación en la 1, pero fue vencido a través de un modelo rediseñado. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, iglesia. Lo que Jesús tenía en el desierto para vencerlo, Él nos lo ha dado a través de la herencia. Cuando Él venció, nos otorgó todo lo que Él venció, pero nos dejó escrito a través de su vida con ejemplo que Él primero aprendió, y lo vimos en la clase número 1. Y nosotros tenemos que aprender. Como le decía ahorita, le decía, usted se cuida, mire, hay una persona que de verdad hasta la pastora me regaña y me dice, tú sigue, yo la quiero mucho. Y antes de todo, antes de que pasaran ciertas situaciones en su vida, yo le dije, cuídate de los halagos, porque yo veía que a esta persona le faltaba fundamento. Tenía muy poquito de haberse convertido, no sabía Biblia, no sabía palabra, no sabía mandamientos, no sabía del mundo espiritual, y le empezaron a llover halagos. Y me dice, tú dime, y yo le dije, ya sabe que cuando me dicen tú dime, yo le hago así. Tú dime, pastora, tú dime. Ok. Le dije, mira, cuídate de los halagos, porque las traiciones, esas duelen y se sienten, pero los halagos tú no los sientes. Los halagos se filtran en el corazón muy silenciosamente, para cuando acordamos. Ya tenemos el corazón lleno de ego, lleno de orgullo, lleno de vanagloria. ¿Y sabes qué? Que ni siquiera nos dimos cuenta cuando nos comenzamos a inflar. ¿Sí me entiende ese término, verdad que sí? Amén. Entonces yo le decía a esa persona, cuídate de los halagos, porque Dios ya me había dado una visión y me había puesto a orar por esa persona. Cuídate de los halagos de la gente, porque todavía no tienes el fundamento para mantenerte. Mire, en una ocasión me toca un muchachito casi de la misma edad,
Por eso le digo, si uno quiere, uno va por el mundo aprendiendo calladito, viéndose bonito y aprendiendo de todo lo que hay a nuestro alrededor. En una ocasión, un muchacho de la misma edad de este muchacho, que le dije, cuídate de los halagos, iba a predicar, y Dios me permite ver en el espíritu. Usted hubiera visto la salutación, que es el saludo tan... ¿Me va a aguantar la versión barrio? Ya se rieron, ¿verdad? Usted hubiera visto la salutación tan barbera que le dieron al muchachito. Hombre, cállese si lo pusieron aquí. Pero en el espíritu yo vi que cuando estaban presentando a este muchachito, él se puso ¡fum! Y guardó su corazón, para que todo lo que habían dicho de él, y que viene fulano, y que él hizo ¡fum! Yo lo vi en el espíritu, así aprendo yo. Así me enseña. Hizo ¡fum! Guardó su corazón. Y me dijo el Señor, ¿viste cómo guardó su corazón? Para que toda esa palabrería que dijeron de él no entre a su corazón y lo infle. Dije, sí, mire, el muchacho pasó, predicó, Dios se glorificó de una manera tremenda, sobrenatural, y él bajó con humildad. Así debe de ser. ¿Cuál es la diferencia? Como ahorita yo le daba el ejemplo de mi hijo, y usted sabe que a los hijos de esta casa los trato igual o tantito más que criatura. ¿Sabe cuál fue la diferencia de esos dos muchachos? La educación espiritual que tuvieron. Porque el muchacho dice, a pesar de que soy hijo de fulano, mi papá cuando iba a comenzar en el ministerio me dijo, usted se enseña así, 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 y usted no se va a colgar de mi apellido para andar abriéndose puertas. Y ahora, la otra persona, no, es que las plataformas, mi amor, las plataformas, ¿qué? Las plataformas no tienen nada que ver. Son importantes para llegar a las almas, pero de igual de importante tiene que estar tu alma y tu corazón delante de Cristo. Porque si tú eres un alma dañada, corrompida, vas a estar dañando las almas del Señor. Por eso te digo, trabajamos con lo que Dios más ama, que son las almas. No sé por qué agarrar por allá, pero ahí vamos. Entonces, usted quiere ser sabio, aprenda. No juzgue, no critique, pero aprenda de la vida de las personas. Aprenda de los ministros. Yo siempre le doy gracias a Dios por ¿cómo se dice? Un consejo que me da mi esposo. Y me dice, júntate y ve de gente que le puedas aprender, bueno o malo, pero que le puedas aprender para que vayas creciendo en lo que Dios te dio, me dice mi esposo. Así usted aprenda a través de la vida de las personas, aprenda a través de los ejemplos, aprenda a través de la escritura, aprenda a guardarse, iglesia, porque ya vamos en el punto donde Jesús aprendió, donde Jesús obedeció y donde Jesús fue confrontado para la restauración, porque en ese punto perdemos a bastantes. A la gente no le gusta ser confrontado, ¿verdad que no? ¿Sabe cuántos ministros, sabe cuántas personas a la hora de la confrontación terminan abortando los llamados del Padre? Terminan abortando los dones, terminan abortando los diseños y los propósitos del cielo porque no nos gusta ser confrontados. Se requiere de un corazón muy humilde para poder reconocer la confrontación y podamos tener restauración por el Padre. Se necesita eso. Pero es muy fácil, la Biblia dice, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Ahí vamos a ver quién de verdad quiere ser corregido, quiere ser instruido, porque claro que nos van a confrontar. Y a veces vamos a ser confrontados por una burra, como lo fue el profeta. Vamos a ser confrontados por la persona que nosotros menos querramos, porque ese menosprecio se vive. Si se lo dice la pastora fulana, el pastor fulano, perengano, mangano, mire, aquí no me van a dejar mentir.
Porque constantemente Alondra es una de ellas, ¿verdad, Alondra? Que dice, espera, dígame, pastora, que ella dice, siempre viene y dice, se ha propuesto estudiar a través del Espíritu Santo. Y dice, pastora, lo estoy leyendo, o lo dijo usted y luego lo leo, pero siempre viene la confirmación, porque Dios la está confrontando con eso. Pero hay otros corazones que si no se los dice el pastor tal, no lo reciben. Si no se los dice el pastor de renombre, no lo reciben. Mi amor, al profeta le habló una burra, sin entendimiento y sin razonamiento. En una ocasión, mire, para que usted vea que así es el Padre, en una ocasión llega una mujer que dice que hace brujerías, que hace limpias, que te barre con huevos, esas cosas que hace, ¿verdad? Lo que sí sé que sí, no sé si era porque era bruja, yo no sé por qué, pero esa mujer era bien sensible al Espíritu Santo. Esa persona llegó y estaba de buen calibre, I'm sorry for you, y tan sensible es que tú la mirabas danzar y parecía una plumita. Yo me gozaba con la vida de esa persona. El punto es que esa persona llega a la iglesia y tenía un récord así, de que hacía limpias, de que hacía trabajos, de que hacía hierbas, de que hacía no sé qué tanto. Ok, ese es su récord, o era su récord, no sé. El punto es que llega a la iglesia y yo me gozo de ver cómo danzaba. Ella se sienta en la silla y el Espíritu de Dios me dice, cállate que te va a profetizar. Me quedo callada. Literal, el Espíritu Santo le tomó la boca a esa mujer y me comenzó a ministrar a mí. Si no hubiera sido enseñada y rediseñada a través de Jesucristo, el orgullo en el corazón hubiera dicho, ¿y quién se cree que es para venir a mi iglesia a darme una palabra después de que ella es bruja, después de que dicen que en el barrio ella hace, después de que esto? ¿Verdad que sí? Cállese, Dios me guarde y se le olvide dónde. Yo me quedé callada y esa mujer, yo sabía que era la boca de Dios hablando en la boca de esa mujer. Se fue, no volvió a la iglesia, pero ahorita para testimonio se lo digo. Dios la usó y era ese tipo de persona. Yo estaba pastoreando y aún así Dios la usó para ministrarme. ¿Usted se da cuenta? Pero ahorita ¿cuánto orgullo hay en las plataformas? ¿Quién eres tú para venirme a decir? Si no me lo dice tal, óigame, ¿sabe qué? Le voy a aventar una bien directa y sin escala. No conocen ni al Espíritu Santo y todavía se ponen a decir, si no me dice el Espíritu Santo, yo no lo hago. Mi amor, ni siquiera lo conoces. A lo mejor ya te lo dijo y ni cuenta te diste. ¿Sí me está entendiendo? Hay orgullo en el corazón, hay soberbia. ¿Por qué? Porque no hay humildad para ser instruidos como a Dios le dio la gana. Era Jesús y estaba en el templo aprendiendo palabra. Era Jesús y tuvo que obedecer. Dijo, Él puede mandar a ángeles, pero no lo hizo porque venía con un propósito, traer redención para todos nosotros. Y fue confrontado, porque no llegó y dijo, soy Jesús. En cada tentación la venció para poder restaurar. Ahora les digo, dale el siguiente punto, Moisés, a ver si es el que ya. Ahora les digo, ¿quieren pelear en el mundo espiritual? ¿Quieren pelear guerras espirituales? Yo siempre les digo, estudia Biblia. Ay, ¿por qué tengo que estudiar Biblia? Que no le digo, sal fuera en el nombre de Jesús y se va. Ay, mira qué chulo y qué bonito. Le digo, porque en el libro de Mateo capítulo 4, cuando Jesús se enfrentó a Satanás, las 3 ocasiones Él venció con la palabra. O sea, ahora quieren ser guerreros espirituales sin Biblia. La Biblia es la espada que viene siendo parte de la armadura celestial que Dios nos dio y está escrita en el libro de Efesios. Y ahorita usted se quedó así como el de ¿qué armadura? ¿Cuál es el libro de Efesios? ¿Qué dice? Ahí está, ¿se da cuenta? Ah, pero mándame, Señor, a vencer. Ni saben que hay armadura, ni saben dónde está el libro de Efesios, ni saben quién lo dijo, pero yo quiero ir al desierto
y yo quiero ir a vencer, yo quiero échame los gigantes. Espérese, mi amor, se lo devoran como langosta. ¿Se da cuenta? ¿Él con qué contestó? Con la palabra. Entonces las luchas que no vences se repiten hasta obtener la victoria. Por eso él fue, confrontó y venció. Así nosotros. Usted se va a dar cuenta que la tentación que a usted le persigue, mientras no la venza, la va a seguir teniendo. Se le va a aparecer por aquí, se le va a aparecer por allá, se le va a aparecer por acá. Por eso usted se tiene que enseñar a vencer. Yo le he dicho, aquí aprendemos a vencer a través del Espíritu Santo. Él es el que nos da la fuerza. Ahora, volviendo a esto, usted tiene que saber que hay demonios de los cuales se reprenden y de otros se huyen, como hablábamos ahorita de los demonios y de los malos hábitos. Porque mire, un ejemplo, y se lo voy a decir, José era un muchacho temeroso de Dios, ¿verdad que sí? La palabra estaba en él, porque cuando a él la esposa de Potifar se le desnuda y le dice que se acueste con él, él contesta con su integridad y él dice, Dios me guarde de pecar contra Dios y contra mi Señor, porque todo me ha dado confianza y solamente a ti como su mujer tengo que respetar. ¿Usted ha leído eso en el libro de Génesis? Entonces dice que ¡fiu! Él salió corriendo, ¿verdad que sí? Él no se quedó y le dijo, sal fuera, espíritu de lujuria, perversa, lascivia. No, dijo, mangos, de aquí le corro, porque ¿sí me está entendiendo? Entonces ahí usted tiene que saber cuáles luchas se vencen con la palabra y cuáles mejor corra y diga, mejor que digan aquí corrió que aquí murió. ¿Sí me está entendiendo? Usted está luchando con una adicción y usted viene y se va a parquear a aquel primo y aquel primo están todos pisteando bien a gusto y usted ya no quiere pistear porque usted dijo, ya le hablé versión barrio. Usted ya no quiere tomar alcohol, ya bien, porque usted dijo, ya me voy a componer, yo ya decidí servirle al Señor lo mejor que pueda. Y usted llega y se para y dice, ay, hoy nada más los corridazos que tiene. Mira, de aquí veo la hielera hasta el tope. Ahí usted no va a decir, déjenme bajar, porque así son los que no están fundamentados en la palabra. No, déjenme bajar y ahorita les predico y ahorita les digo que vayan a la iglesia y que no sé qué. Y a las 3 de la mañana está bien pedo junto con todos los presos. ¿Sí, verdad? Sí, porque el engaño es bueno, el diablo es bueno para engañar. El diablo le va a decir, bájate, predícales, diles, dales un folletito, diles que Cristo vive. Pero hay cosas de las que mejor le corremos. Usted dice, no, yo no me creo. Yo no me creo, como el testimonio que me platicaba el hermano, que dijo, ¿sabes qué? Yo llegué, yo vi un cigarro, yo me lo quería aventar el cigarro, mejor se regresó al centro de rehabilitación. Sí, ¿verdad? Porque usted tiene que saber. Hay luchas que se vencen reprendiendo y hay luchas que se vencen huyendo. Pero no, el diablo nos engaña y dice, tú puedes, nada. Sópatelas, otro tropiezo. Yo no digo que no va a vencer en el nombre de Jesús. Pero que mejor que venza la primera, que venza la segunda. ¿Verdad que sí? A que venza ya después de 3, 4 revolcadas que nos dé el diablo. Como ahí que le digo. Entonces, las luchas que no vencen se repiten hasta obtener la victoria. Se tiene que estar a cuentas en el mundo espiritual. Esto es bien importante. Por eso nos conviene vivir a través de Jesucristo. Nosotros, dice la palabra, que vamos siendo perfeccionados. Nunca vamos a estar bien delante del Señor. Anoche yo tenía la clase con las pastoras y hablábamos de cuán tremendo es la gracia, porque nosotros, cuando Jesucristo vino y nos otorgó la gracia, nosotros ahora, con el simple hecho de nosotros pensar algo, ya pecamos. ¿Verdad que sí? Amén. La Biblia dice que para adulterar,
No tienes que acostarte con el hombre o con la mujer, que simplemente de verla y desearla, ya pecaste. Ya la codiciaste, dice la palabra, ¿verdad que sí? Y así otro tipo de pecados, en el puro pensamiento. Entonces, nunca vamos a estar bien delante del Padre. Nuestra naturaleza pecaminosa, la carne, nunca nos lo va a permitir. Estamos bien cuando tengamos cuerpos glorificados, que es cuando muéramos o Cristo venga. Pero mientras vamos a estar luchando con la carne. Por eso dice que vamos a ir siendo perfeccionados. Por eso Jesús fue el que venció y nos otorgó su justicia. ¿Estamos? Amén. Entonces ahora dice la Biblia, abogado tienes para con el Padre. Es muy diferente, iglesia, cuando en tus debilidades el poder de Dios se perfecciona. Cuando tú dices, Señor, las debilidades se van fortaleciendo y se van convirtiendo en fortalezas a través del poder de Dios. Es muy diferente que tú digas, yo ya no quiero pensar así, pero estoy luchando para que mi pensamiento sea restaurado y ya no peque de esa manera. ¿Estamos? Amén. A que, por ejemplo, tú ya tienes conocimiento y tú sigues pecando deliberadamente. Eso es muy diferente. Por eso ahí dice, se tiene que estar a cuentas en el mundo espiritual. Cuando Jesús vence la última tentación, pagó la cuenta que nosotros teníamos por haber fallado a través del primer Adán. Haz de cuenta que Él vence la tercera tentación y dice, ahí está, yo vencí, yo pagué y ahora yo vivo a través de Jesucristo. ¿Estamos? Por eso es que te digo, nos enseñamos a vivir a través de la cruz y a través de Jesús, no a través de nosotros, no a través de lo que tenemos, no a través de lo que logramos, no, a través de Jesucristo. Porque se tiene que estar a cuentas en el mundo espiritual. Cuando nosotros fallamos, nosotros venimos con Jesús, entra Él como nuestro abogado. Él dice, como yo les he dicho, la palabra dice, 7 veces cae el justo, mas vuelve Dios y lo levanta. Él dice, estás arrepentido, como la mujer pecadora, a la mujer sorprendida en el acto de adulterio, Jesús le dice, levántate y no peques más. ¿Estamos? Amén. O sea, Él nos da la oportunidad, pero ya una vez que nosotros fallamos, debemos levantarnos nuevamente y debemos clamar al Padre para que no nos permita caer nuevamente. ¿Estamos? Amén. Porque la deuda se tiene que estar a cuentas en el mundo espiritual. Él pagó, ahora yo vivo a través de Jesucristo, pero yo estoy consciente en que tengo que vivir a través de la palabra. Porque usted no puede decir que vive a través de Jesús cuando usted hace lo que le da su gana y vive como le da su gana. Una persona que vive a través de Jesús es la que vive a través de la palabra. ¿Cómo? Teniendo conocimiento de la palabra, aprendiendo de ella y poniéndola por obra en su vida. Esto es bien importante, iglesia, porque así como yo ahorita te decía, los demonios hablan, los demonios conocen. Y a veces ellos sacan las cuentas en el mundo espiritual. Por eso Dios manda guerreros rediseñados al ataque. ¿Estamos? Guerreros que tienen fallas, pero la debilidad que tienen, la están apoyando en el poder de Jesucristo para que Dios se glorifique. ¿Estamos? Porque todo esto, iglesia, lo de las cuentas espirituales sale. En una ocasión leí de un pastor que la iglesia no crecía porque él vivía en adulterio y le decían, ¿no te daba temor pasar y predicar estando en adulterio? Dice, no, porque cada que antes de que ahí estaba pisoteando la sangre de Jesucristo y estaba, ¿verdad?, haciendo mal uso de la gracia. Y este pastor dice, no me da pena porque antes de subir a predicar, yo le pido perdón a Dios y yo sé que Dios me perdona en su gracia. Pero en el mundo espiritual había una cuenta pendiente por el pecado que el pastor hacía. ¿Y qué es lo que estaba viendo? Mortandad en la iglesia. Esa iglesia no crecía, no se desarrollaba, no había almas multiplicándose. ¿Sí me está entendiendo? Porque por el pecado que ese pastor tenía le daba legalidad al mundo espiritual de tener una tierra estéril que no crecía y no daba fruto.
¿Se da cuenta de la responsabilidad que tenemos? Es algo tremendo, porque usted dice, ay, me avienta la pastora mi hermano, para cuando yo te aviento una, a mí ya me cortó y me hizo trizas la palabra. Porque primero me la dan a mí. Entonces se tiene que estar a cuentas en el mundo espiritual. Siguiente punto, Moisés. No sé cuántos nos faltan. Lo llevó a ser confrontado en la tentación para demostrar que era un modelo rediseñado. Eso ya te lo fui explicando. O sea, lo llevó, tenía que llevarlo. Mira, algo bien tremendo de esto es que Dios te lleva a ser confrontado en eso. Nunca se me va a olvidar, y siempre doy este ejemplo para que tú veas cómo Dios trabaja. Dios te va a llevar a confrontar a tus enemigos hasta vencerlos. Dios te va a llevar a confrontar las heridas hasta sanarlas. En una ocasión me toca ministrar a una persona que había sido abusada sexualmente de niña. Y yo no sabía, nadie sabía. Y cuando me toca ministrarle, el Espíritu Santo me habla y yo le hablo de las violaciones. Y esta persona me dice, ¿por qué tenías que recordármelo? Yo ya me había olvidado de eso, un ejemplo. Y el Espíritu Santo me dice, dile que ella lo enterró en el corazón sin sanarlo. Y yo no trabajo de esa manera. Entonces, en la confrontación es muy común que Dios te lleve a tus verdugos que un día te hirieron y te lastimaron para que tú los perdones, porque ese es el corazón que Dios quiere que tú tengas. ¿Sí me estás entendiendo? Él te va a llevar a confrontar cada área en tu vida que tiene que ser sanada, que tiene que ser restaurada, que tiene que ser liberada, iglesia. Y te lo digo en el nombre de Jesús. Jesús no podía andar porque si tú te das cuenta, Jesús no había iniciado su ministerio. De eso vamos a hablar en las otras clases. Jesús no podía ir en el ministerio sin primero haber vencido y haber sido confrontado a través de esas tentaciones. Él no andaba, ay no, sí, que esto, que aquello. No, yo te garantizo que para cuando Dios nos saca para ser usados, primero nos confrontó para restaurarnos, para salir arregladas las cuentas espirituales. O sea, él no podía andar sin demostrarle primero que era un modelo rediseñado de Adán. Dijo, ya estás listo, ahora te voy a llevar para que lo venzas. Así pasa con nosotros. Ya estás lista, ya estás listo. Ahora te voy a confrontar con lo que un día te venció para que tú lo venzas. Porque en el mundo espiritual solamente tienes autoridad y legalidad sobre lo que tú vences. Si tú no vences algo, tú no tienes autoridad sobre eso, iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces lo llevó a ser confrontado en la tentación para demostrar que era un modelo rediseñado de Adán. Y la obediencia de Jesús restauró en nosotros identidad, posición y herencia. O sea que cuando Jesús venció, le digo, puso a cuentas el mundo espiritual y ya restauró identidad. Que soy hija de Dios. Y dice que lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Verdad que sí? La Biblia dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas. O sea, mi identidad en Cristo fue restaurada. La posición que yo tengo en el Señor, que Él está sujeto bajo vuestros pies, fue restaurada. Y la herencia de que todo lo que tenemos nos pertenece, fue restaurado. ¿Cómo? A través de la obediencia de Jesucristo. La Biblia dice que los ángeles están al servicio de los coherederos que somos nosotros. ¿Se da cuenta usted? Amén. Dale, Moisés, al siguiente. Cuando se vive la palabra, y eso a mí me encantó. Cuando se vive la palabra, se manifiesta la palabra. Y vamos a Santiago 4:7, que dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Usted se da cuenta? Ahí Jesucristo estuvo viviendo a través de la palabra. Se sometió a Dios cuando aprendió. Se sometió a Dios cuando obedeció.
Y hace tiempo yo vuelvo y le digo, el Espíritu Santo me habla de gente en esta iglesia. Yo quisiera decirte que de Oklahoma para allá, pero no, dijo en esta iglesia. Me daba este versículo y me decía, mira Mabeli, hay gente que está resistiendo al diablo, pero no se está sometiendo a mí. O sea, hay gente en la iglesia que resiste el ataque del diablo, pero no se somete a la palabra. Y ahí no va a obtener la victoria. Vemos a través de Jesús que Él se sometió a Dios, iglesia. Nosotros debemos estar sometidos a la palabra, sometidos a la instrucción de Dios. Si Dios te dice sí, si Dios te dice no, si Dios te dice ve, si Dios te dice quédate, si Dios te dice haz algo, si Dios te dice no hagas nada, someteos pues a Dios. Resistir al diablo, ¿verdad que lo resistió? La Biblia dice, tuvo hambre y Él le dijo, convierte estas piedras. Resistió la primera tentación. La segunda, resistió la segunda tentación. Resistió la tercera tentación. Y dice Mateo 4:11, el diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. ¿Ya vio? Cuando Él venció, restauró en el mundo espiritual, pagó la deuda que nosotros teníamos, restauró la identidad, restauró nuestra posición, restauró nuestra herencia. Y dice que después de ahí dio inicio al ministerio de Él. Esa clase yo no sé qué tan extensa está, si vamos a llevar 1 o 2 clases en la misma clase, 1 o 2 martes en la misma clase, porque vamos a hablar de lo que es la predicación, lo que es la enseñanza. Vamos a hablar lo que es crear una atmósfera de manifestación y poder, y vamos a hablar una clase de demoniología, de cómo se opera a través de los demonios, ¿verdad? Pero vamos a quedarnos con esta gran victoria y vemos cómo cuando se vive la palabra se manifiesta la palabra. Para que Santiago 4:7 se viera en la vida de Jesucristo, Jesucristo se sometió a Dios, resistió y terminó huyendo de Él, ¿verdad que sí? Y aquí lo vemos, lo cotejamos con esto. Entonces el diablo entonces lo dejó, o sea, huyó. Así es como nosotros debemos de vivir, iglesia. Ese es el modelo rediseñado que Jesucristo vino a enseñarnos a través de su vida. Vivir una vida santa y piadosa a través de Él. Porque vuelvo y le repito, uno quiere, y cuando uno piensa ya pecó. O peor aún, el segundo ataque que yo te decía de la palabra, ese ataque es muy común. Hay una etapa de crecimiento, vamos a llamarle así, no, ¿cómo se dice cuando una escala en tu crecimiento? Que eres muy atacado por la religiosidad. Cuando tú ya quieres ser más buena que el pan y más buena que María Teresa de Calcuta. Es que la palabra dice, sí, pero recuerda que Dios filtra la intención como nosotros lo hacemos. ¿Sí me está entendiendo? Dios filtra la verdadera intención de cómo nosotros hacemos las cosas, por qué o para qué las hacemos. Es que la palabra dice que debo de hacerlo, sí, pero tú no lo haces porque la palabra lo dice, lo haces porque estás alimentando tu ego y quieres que digan que tú eres bien buena y que tú ayudas a todos. ¿Sí me está entendiendo? Es ahí, a mí no me van a decir que no. Yo pasé esa, ¿cómo le dije? Esa escala. Y ¡fum! Dios viene y te confronta y te dice, no es así. Mire, tan engañados estamos que queremos ser más buenos que el pan. Pero Mando sí nos conoce bien a mí. En una ocasión, yo estaba recordando tanto eso. En una ocasión el Señor me dice, ve, agarra uno de tus tenis y llévaselos a tal persona. Y yo fui y abrí mi closet y tenía muchos tenis, porque era de esas compradoras compulsivas. ¿Y sabe qué hice para vergüenza? Ya se rieron todas las mujeres, pero fíjese, porque yo estaba en eso, para que vea cómo Dios nos prueba.
Al joven rico le dijo el joven rico: ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Le dijo: guarda los mandamientos. Le dijo: todo eso he hecho desde niño. Pues vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice que se fue triste porque no quería deshacerse de sus cosas, ¿verdad que sí? Pues igualita estaba yo. Se me metió ese piojo de que yo quería hacer todo lo que la palabra dijera. Pero Dios conoce mi corazón. Está bueno que usted cumpla los mandamientos, eso es a fuercitas, pero con la intención correcta. El Espíritu Santo me prueba y me dice: tal persona, llévale un par de zapatos tuyos. ¿Sabe qué hice para vergüenza mía? Agarré los más viejos, los que no me gustaban y los que no quería. Cuando los saco, es que uno se enseña a amar a Dios, no me va a decir a mí que no. Cuando los saco me dicen, y Dios habla así como yo le estoy hablando. Un día le voy a ungir los oídos para que saque el toco chamba y escuche al Padre, para que vea que yo no le echo mentiras, que Dios así habla. ¿Qué estás haciendo? Le voy a llevar los tenis, porque tú me dijiste si yo quiero ser usada por ti. Y ahí vas de cuenta, préndame una velita, porque bien buena que soy. Oigan, y me dijo: llévale tales tenis. ¿Saben cuáles tenis? Los que tenían unas garritas de esas que le cierra uno, que uno pone ahí, que nada más dice: estos nada más los voy a usar para aventar rostro, de esos bien caritos, de esos que usted dice: nada más me lo pongo donde yo vaya porque que no me le caiga tierra. ¿No han tenido de esos? Yo tenía. Y yo los tenía ahí en su caja con su cubrepolvo y ahí guardados. Eso era nada más para un domingazo donde le decía yo: mírenme los zapatos. Y que me va diciendo que le lleve esos. Y yo reprendí al diablo. Dije: no, porque esos pues también buenos son mis tenis. Llévale esos tenis. Que si tuve una pelea conmigo, no con Satanás, conmigo. ¿Y tú estás seguro que yo quiero que le lleve esos tenis? Sí. Y es que esos tenis y es que me dijo, y ahí va la regla de oro: cuando tú des de lo que te duela. Y eso dijo David: yo no le voy a dar a Dios algo que a mí no me cueste. Siempre te voy a pedir que des algo que te duela, porque estás impuesta a dar de lo que te sobra y de lo que ya no quieres. Oye, ahí se vino Teresa de Calcuta hasta el piso. La que era bien buena, la que andaba regalando, y la que, vivía la palabra, ¡pum! Se fue hasta el piso porque me confrontó. Y era cierto, daba lo que ya no quería, daba lo que no me gustaba, daba lo que a mi parecer estaba bien, y daba con la intención de que dijeran que yo era buena, pero nunca di algo que me doliera. Ok, Señor, saqué los tenis con dolor de corazón, no le voy a decir que iba chiflando, porque si era mentirosa. Llegué a la casa de la jovencita, al día siguiente entraban a las clases, y recuerdo que la muchachita le digo: Dios me envió a dejarte esos tenis. Ella saca los tenis y se pone a llorar. Dice: estaba orando porque mañana es mi primer día de clases y no tenía tenis para ir a la escuela. La que se fue llorando y avergonzada fui yo de su casa. ¿Se da cuenta, iglesia? Porque someteos a Dios no es fácil. Usted está impuesto a darle a Dios lo que a usted le da la gana. Usted está impuesto a darle a Dios lo que le sobra. Usted está impuesto a darle a Dios siempre y cuando no afecte su comodidad y sus gustos. Y aquí no es así. A mí me provocan esas cosas tan sencillas, pero dígame si no el diablo nos corrompe y estamos con ese pensamiento. Poquito que hacemos y ya creemos que, ay no, yo. Y Dios dice: la ofrenda que trajiste o lo que tú diste, lo diste contaminado, porque lo hiciste para ser reconocido. ¿Verdad que eso es tremendo? Yo no sé por qué gané por ahí, pero estoy segura que Dios quiere romper una atadura fuerte en el corazón para que nos enseñemos a someternos a Dios como la palabra lo dice, como la palabra lo pide, no como yo creo, no como yo debo. El evangelio, mi hermano, nunca se va a vivir como usted cree.
El evangelio nunca se va a vivir como usted piensa. El evangelio siempre se va a vivir de acuerdo a la palabra, nos guste o no nos guste, nos duela o no nos duela. Y hoy se carece de poder porque hoy vivimos como nos da la gana, porque hay una mentira del diablo haciéndote creer que porque Dios te ama te va a soportar todas las malcriadeces y las chiflazones que tiene contigo. Póngase de pie, iglesia, vamos a orar. Cuando tenemos la clase, usted sabe, no tenemos ministración porque las clases son bastante extensas.